de una persona que sea descendiente de Abraham, sino por el contrario, que esos son instintos que tienen que ver con la naturaleza caída y que son prácticamente hijos del diablo, así les dice. Y Juan 8:42 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice a la curia de judía, a los fariseos, a las personas más religiosas, en teoría los más entendidos, no del plan de Dios, sino de la ley, que estas son cosas totalmente diferentes. Hoy habrá personas que puedan ser muy entendidas del logos de la escritura, de lo que está escrito, y habrá personas que se sepan el logos hasta de memoria. Habrá personas que se sepan el logos de una manera histórica extraordinaria, Sergio, pero no necesariamente están interpretando, o no se interpreta lo que a través del tiempo se tiene que interpretar de los planes que Dios tiene para este tiempo. No, y no nada más estamos hablando de escenarios proféticos, sino entender la verdad presente, porque la verdad presente es indispensable entenderla como la verdad que se basa en el pacto llamado el nuevo pacto, que es la que nos genera a nosotros una plataforma legal para entender la interrelación de Dios y su iglesia, entre el Padre y nosotros como hijos. Los fariseos tenían un estudio extraordinario de la palabra. Realmente ellos no podrían ser criticados por eso. De hecho, el apóstol Pablo se describe a él como fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley dice que él era irreprensible o intachable. Pero nosotros podemos entender hoy claramente, hoy que tenemos esta revelación por gracia, de que si el logos no se interpreta en un orden que se base en los pactos, si no se interpreta también el logos de acuerdo a veces en un contenido profético, si no se interpreta el logos dentro del plan perfecto de Dios para la tierra, las naciones, si no se interpreta también el logos como la revelación de Cristo, o que el logos nos lleve a una revelación de Cristo, se puede hacer un libro religioso para las personas, de tal grado de que la gente lo tome como el libro sagrado de la religión cristiana o de la religión judía, el Antiguo Testamento. Y aquí hay algo muy interesante, porque Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y vamos a ver este diálogo, estas preguntas de Jesús. Estamos en Juan 8:43. Aquí ya como un reproche para los fariseos, pero también podemos ver cómo hay un lenguaje que no es entendido tampoco por la samaritana. Ahí con la samaritana Jesús no tiene ningún pleito, no están discutiendo nada, pero si nos fijamos, la samaritana está hablando bajo la perspectiva completamente terrenal, y Jesús está hablando desde una perspectiva completamente espiritual. De tal manera que vemos declaraciones en diferentes partes de la Escritura que Jesús habla de que hay gente que viene de arriba y hay gente que viene o que está abajo, como predicábamos el domingo. Esto no estamos hablando de elitismo, sino de la capacidad de interpretar las cosas del Espíritu y la incapacidad de interpretar las cosas del Espíritu. Jesús podría notar un celo en los fariseos, definitivamente. Yo no creo que todos los fariseos fueran malas personas, Sergio. Definitivamente había una cúpula farisaica que la Escritura nos deja ver muy claramente que lo que perseguían era poder, perseguían una posición principalmente para tener dominio sobre la gente, porque sí son reprendidos por el Señor, de que ellos inclusive le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos llevaran. Pero yo no creo que de una comunidad de 6,000 fariseos, los 6,000 fueran malas personas. Debe haber personas que inclusive creían de todo corazón que estaban haciendo las cosas bien para el Señor. ¿Cambiará eso o será diferente a la realidad actual entre los cristianos, entre los hijos de Dios? No, puede ser muy similar. Puede haber personas que de todo corazón creen que están haciendo las cosas bien para el Señor, que sus dinámicas espirituales son aceptables por el Señor, aceptadas porque tienen celo. Pero la Escritura dice que hay un celo que es sin conocimiento, y este celo no es bueno.
Aunque en sí haya pasión, si no se tiene conocimiento, un celo sin conocimiento puede producir personas, ¿cómo se le llama? Fanáticas, intransigentes, que no son capaces de recibir una enseñanza, porque este celo que ellos creen tener por las almas, puede ser, por un celo por predicar el evangelio también, que es bueno, un celo por las causas sociales, que también es bueno. Y alguien podría decir, no es reprochable ese celo y esa pasión, pero no necesariamente en algunos momentos es lo que Dios quiere. Por eso nosotros vemos en una connotación muy evangélica que hay un celo muy fuerte por la santidad. ¿El celo por la santidad será malo? No, es bueno. ¿Por qué? Porque la santidad es una de las características de Dios. Pero ¿qué pasaría si en este celo por la santidad a la gente que falla se le descalifica? ¿Qué pasaría si en este celo por la santidad a la gente se le condicionara su salvación a ciertos actos que el hombre considere sinónimos de santidad? Eso ya sería incorrecto, porque a los ojos de la revelación es donde nosotros tenemos que entender todos los parámetros espirituales de la Escritura, y bajo los ojos principalmente de lo que el nuevo pacto explica que es santidad. Por ejemplo, nos metimos en ese tema. La santidad que gozamos los hijos de Dios, porque la Escritura no dice que vamos a ser santos. La Escritura nos define como santos. ¿Por qué nosotros ya somos definidos como santos si seguimos teniendo fallas? Yo no conozco todavía ningún creyente o ningún hijo de Dios que no falle en algo. Y ahí estamos todos. Tenemos fallas de carácter, tenemos fallas de morales, no estoy hablando de mega fallas, pero puede haber una falla de moralidad. Puede haber intenciones incorrectas en algún momento, puede haber falta de perdón, puede haber un protagonismo exacerbado, puede haber lo que usted diga, lo que usted quiera, pereza, chisme. Pero ¿por qué Dios nos sigue diciendo santos? ¿Por qué Dios nos describe como santos? ¿Por qué el título de santos no nos lo quita? ¿Por qué todas las cartas paulinas hablan también a los santos que están en tal lugar? Porque la santidad en el nuevo pacto no es producto de un comportamiento humano. La santidad en el nuevo pacto es producto de la obra de Cristo y de esa santidad que nos fue imputada. Es una santidad que no ganamos, que no produjimos, que nos es dada legalmente y también nos es impartida. Alguien pudiera tener un celo enorme por esta santidad nuevamente y decirle, por ejemplo aquí a mi amigo Bulmaro, yo vi que usted el otro día cometió un error, entonces usted tiene que luchar por ser santo y esfuércese por ser santo, y si cometió ese error usted ya quedó, el Señor ya no lo puede usar, usted ya no tiene unción. Esta persona estaría concluyendo con un celo fuerte respecto a esto, pero estaría equivocada. Porque si alguien comete una falla a los ojos de Dios, ¿deja de ser santo? No. ¿La santidad será echándole ganas? ¿Se producirá echándole ganas? Tampoco. ¿Fue destituido también ya de la posición de hijo? Tampoco, porque en el nuevo pacto nada de esto está sustentado. En el nuevo pacto a lo que somos llamados ahora es a manifestar la santidad que ya opera dentro de nosotros. Entonces, celo no es sinónimo de aprobación divina. De hecho, podemos ver de que en la muerte de Esteban hubo alguien que tenía mucho celo y que aprobó la muerte de Esteban. ¿Quién sería este hombre? Este hombre fue Pablo. Él tenía un celo tremendo por las cosas de Dios y dice que él consiente en la muerte de Pablo. ¿Aprobó Dios ese celo? De ninguna manera. Perdón, de Esteban. Pablo aprueba la muerte de Esteban, él consiente en ella. Ese celo no es sinónimo de aprobación divina. Aquí vemos entonces que los fariseos podrían tener un celo enorme, pero fíjese cómo les dice el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Una pregunta: ¿no la podrían escuchar con los oídos? ¿Sí? No está diciendo que es algo físico. Le dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunto: ¿no le estaría hablando en la misma lengua? ¿No estaría hablando en arameo? Estaba hablando en arameo, entonces sí entendían su lenguaje.
no, ¿estaban escuchándolo? Sí, porque no tenían deficiencias auditivas. Entonces, ¿por qué Jesús dice que ni entienden ni escuchan? A ver, Liber. A ver, ahí está, listo. Bueno, yo ahorita siento que el que no poder entenderlo, ellos venían cargados en su mente de una ley y de una tradición judía. Ellos eran fariseos, conocían la ley, y muchas de las cosas que Jesús ya estaba hablando en ese momento no precisamente estaban conforme a la ley judía, porque para ellos el comer o el estar con personas que no correspondían a la tradición o la ley judía era totalmente contrario. Entonces, las verdades espirituales que Jesús estaba hablando en aquel momento y que iban a cambiar con todo el antiguo pacto, a ellos les rebotaba, yo pienso. Sí, ¿qué es lo que estaba pasando? Está hablando de dos términos aquí. Fíjese bien, señora Leti, no entendéis mi lenguaje y no escuchas mi palabra. Arameo lo estaban entendiendo, pero ¿cuál lenguaje no entendían? La gracia del El Espíritu. lenguaje de la gracia, el lenguaje del Espíritu o el lenguaje derivado de la gente que viene de arriba. Perdón, Leti, revelacional. Ese lenguaje no lo entienden y no escuchan la palabra. No está hablando de las palabras, no escuchan a la palabra que es Cristo, porque para ellos Jesús no era el Cristo. ¿Eso podrá seguir ocurriendo en este tiempo? Por supuesto que sí. Habrá gente que se va a quedar y decir esta es la verdad absoluta sin revelación de lo que hoy Dios habla, el lenguaje de arriba, el lenguaje del Espíritu, y no estamos hablando ni de misticismos, ni de señales, ni milagros. El lenguaje del Espíritu a la iglesia, las instrucciones que están exclusivamente para la iglesia, el tiempo de la iglesia y el pacto en el que opera la iglesia. Habrá gente que no lo pueda entender. Por ejemplo, el aspecto, Sergio, ahorita que hablábamos de la santidad, un aspecto que para la gente es dificilísimo, precisamente porque tienen la enseñanza de abajo, no de arriba, es el tema de la justificación. La gente que concluye que es ser justo cuando no tiene revelación. ¿Cuál es la conclusión de la gente cuando le dicen, usted quedó justificado? Si no hay revelación, ¿a qué lo asocian? Portarse bien. Principalmente a ser perdonado. La gente dice, me justificó, soy perdonado. ¿Creen que esa justificación es eso? Ya, te perdoné. En el lenguaje del reino y del nuevo pacto, ser justificado no solamente es ser perdonado, es habérsele dado los mismos atributos de Cristo. Pero ¿qué dice la gente que piensa como la gente de abajo? ¿Qué conclusión saca de que un ser mortal como nosotros se nos haya dado las características y virtudes de Cristo? ¿Qué concluye un ser terrenal de eso? Locura. ¿Qué más dicen? Soberbia. Dicen que quien piensa así es gente de la nueva era. ¿Por qué? Porque cuando alguien está hablando del concepto justificación en el entendimiento de este pacto, está hablando cosas de arriba. El que no lo entiende definitivamente concluye cosas de abajo. Ahora, ¿son cosas pecaminosas las de abajo? No necesariamente. O sea, no estamos hablando ni de gente mala, no estamos hablando ni de gente que está siendo anticristiana, no. Lo que no entiende que esto proviene de arriba, porque todo lo que nosotros somos en el Espíritu no se produce en la tierra, se produce en la dimensión de lo eterno. Por eso para la gente es sumamente difícil concluir cosas del ámbito espiritual y eterno con una formación religiosa y con una formación de abajo. Bajo esta formación de abajo, ¿qué es a lo máximo que puede aspirar un creyente?
que es lo máximo que aspira, a irse al cielo, a llegar a ser una persona bien portada, con una revelación de Cristo impartido, de Cristo trabajando, Cristo formándose y Cristo manifestándose. Tenemos una expectativa mucho mayor. Dejar de vivir nosotros para que Cristo, el Cristo resucitado, que tiene poder, influencia, dominio, autoridad, y que dependiendo la unción predominante de las personas, pueda manifestarse ¿en qué ámbito? En todos los ámbitos. En otras palabras, ¿a qué aspira una persona que tiene a Cristo impartido? A ver la manifestación gloriosa de ese Cristo que le habita, que inclusive la creación dice que está esperando esa manifestación. Entonces Jesús todavía se va más allá en el 43. Si me hace el favor de irnos al versículo 43. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. Ahora voy a hacer una pregunta muy dura, Pastor Sergio, durísima, apóstol. Una pregunta muy fuerte. Entonces, ¿el diablo qué representa de acuerdo a estas declaraciones? Está muy claro lo que dice que él representa en este versículo. La mentira. La mentira. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios no vive en la verdad, sino en la mentira, aún respecto a su identidad? A ver. Estaba viendo que dice que no son hijos de Dios con mayúscula. Por eso acá le dice, tú eres hijo del diablo, no eres hijo del Dios. Pero aquí yo aquí no sé si les tiempo de hacerle una pregunta. Sí, pero aguánteme tantito. Primero contéstame la pregunta a ustedes. Ahí voy ahorita. Ahí voy ahorita. Porque la pregunta es esta. ¿Y qué pasa con los hijos de Dios que viven en la mentira en cuanto a su identidad? Bueno, pero a ver, sitúense en el versículo. Vamos a leer otra vez el versículo. Fíjese bien, Por eso le dije que era muy duro. Muy, muy duro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios, su identidad no la basa en la verdad, de acuerdo a este versículo? En la verdad ahora de este pacto, en la verdad de lo que Dios dice de él en este pacto. Pues podríamos decir que por decisión propia están diciendo que su padre es el diablo. Pudiera ser eso lo más extremo, pero no es una paternidad. Claro. Lo que pudiéramos decir es que sigue bajo la influencia de la estrategia del diablo, que es que la gente viva bajo una mentira. Pero ¿cómo nosotros creemos que son qué es lo que la gente generalmente habla del diablo cuando dice, mira una manifestación diabólica? ¿Qué es principalmente cuando hablamos de manifestaciones diabólicas? ¿Qué se le viene a la mente? Endemoniados, que vomitan, que se retuercen. Esa es una manifestación de una posesión. Pero una manifestación que alguien no ha salido de la cultura de la mentira, esa cultura, ¿quién la creó? El diablo. Entonces puede haber hijos de Dios que son ya hijos de Dios, no son hijos del diablo, pero que siguen creyendo las mentiras del diablo. Será importante que nosotros creamos la identidad correcta de acuerdo a lo que Dios dice. Claro. Es importantísimo, porque ahora somos hijos. ¿Y qué pasa si la gente, siendo hijo de Dios,
no crea la verdad de lo que Dios dice. Sigue en esas áreas engañado por el diablo, que es mentiroso. ¿Desde cuándo? Desde el principio. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál será la consecuencia de vivir en esa mentira? Ahora sí, Leti, lo que usted decía. Por consecuencia de vivir en esa mentira, no se disfruta la paternidad de Dios. Es difícil que Cristo se forme, no se desarrolla el propósito. Por eso es tan importante de permanecer siempre, la Escritura lo dice, permanecer en la verdad. Porque mucha gente cree que la mentira es contar mentiras. Esas son mentiras. La mentira en sí es todo aquello que Dios no ha dicho. Ahora sí, Lea. Sí, es que aquí cuando les dice a los fariseos, pues vosotros no me puedes entender, yo vengo de Dios que es mi Padre. Entonces no había nacido de nuevo, había muchas verdades que para ellos estaban limitadas porque la revelación no iba a estar con ellos, puesto que no había un nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no les podía revelar la verdad que estaban viendo delante de ellos, que era Cristo mismo. No estoy justificando a los fariseos, ¿verdad? No. Es que ese es el porqué, por supuesto. Pero con todo lo que ellos traían y sin un nuevo nacimiento, sin un nuevo Espíritu Santo, era difícil entender el lenguaje y recibir la palabra que era Cristo mismo. Totalmente, porque lo que vino a traer Cristo no fue una nueva religión. O sea, quizá para ellos hubiera sido muy fácil, porque sí, no estamos diciendo de juzgarlos, porque claro, no tenían ni nuevo nacimiento, no. Quizá para ellos hubiera sido muy fácil decirles: señores, miren, soy un profeta que les viene a traer nuevas instrucciones proféticas bajo la óptica del pacto antiguo. Ellos a lo mejor hubieran dicho: ¿y qué profecía vienes a dar? ¿Qué instrucción? No hubieran tenido tanto problema. Pero ¿qué es lo que realmente vino a traer Jesús? ¿Perdón? El reino. ¿Qué más? Por medio de la gracia, ¿qué vino a traer? Justificación, impartirse. Impartirse. En otras palabras, vino a ser manifiesto el reino espiritual de Dios. Y para ellos era más letra. Para ellos era más ¿cómo decirles? Lo que ellos interpretaban más era la letra que lo que estaba detrás de la letra. Por eso se llega a decir que la letra puede inclusive matar. ¿Sí? La letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué venía a traer Jesús? El reino espiritual del Padre, el reino espiritual de Dios. Por eso cuando hay lo que ellos interpretan como nuevas formas de interpretar o de ver lo que Dios estaba diciendo, ellos no pueden definitivamente. Dicen que para ellos es otro lenguaje. O sea, Jesús lo que le está diciendo, realmente este es otro lenguaje y no pueden recibir mi palabra. Lo que deberíamos trasladar aquí hoy, ¿verdad? Ahora a este tiempo, es de que esta parte diabólica, y quiero que la entendamos como diabólico, no como el diablo malo de los cuernos poseyendo gente, sino la estrategia de engaño. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Que inclusive la gente puede tener, como decíamos ahorita, hasta celo por las cosas de Dios. Y creer que por tener celo o por conocer el logos puedan tener razón. Pero no, ahora que tenemos la revelación, que tenemos esta revelación que se ha convertido en un rema, que se entiende a través de este pacto, la pregunta sería, y tendríamos que hacérsela a la mayoría de la congregación, o lo que hicimos hace 2 martes en el discipulado, que la gente pasara a dar su testimonio de su experiencia con la vida Zoe. Lo hicimos en Chihuahua también. La experiencia con la vida Zoe va mucho más allá que un conjunto de reglas. Esta experiencia con la vida Zoe es la manifestación misma de la vida de Dios. Y cuáles son los resultados de una persona que empieza a identificar la vida de Dios en él. Gozo. Su vida empieza a ordenarse, empieza a odiar el pecado, no quiere practicar el pecado, puede perdonar, tiene una identidad correcta, ¿sí? Deja de mentir, deja de fingir,
Empieza Dios inclusive a ir hasta las intenciones del corazón. Esto no lo produce la letra. ¿Esto quién lo produce? El Espíritu. ¿Por qué? Porque es una vida impartida. Por supuesto, para ellos estar hablando de esto definitivamente no tenía ni siquiera sentido. Vamos a leer un poquito más adelante. Pero tenía una pregunta, Liber. Esa era la pregunta, ok. Sí, Leti. Sí, Sergio. Bueno, ¿tenía una pregunta, Leti? No, ok. Nada más para mandar algunos saludos. Nos está viendo Gabriela Magaña, Arturo Sandoval, Nati Pérez desde Costa Rica, Yani Estrada, Norma Leticia Soto Reyes. Nos está siguiendo también Graciela Calle desde Tampa, Florida, y Gilberto Domínguez desde Culiacán, Sinaloa. Les mandamos un saludo a todos. Sí. Y si me permite hacer un comentario, apóstol, en relación a lo que hablábamos ahorita hace algún rato sobre la justificación que el hombre trata de hacer por sí mismo y que de alguna manera quieren provocar o de alguna manera manifestar una santidad, pero recreada por ellos, o de alguna manera tratando de lograr esa santidad por sí mismos. Pues era lo que trataban de hacer, obviamente siguiendo los pasos de la ley, porque la Escritura era muy clara que para poder ser justo, santo, se tenía que cumplir con la ley absolutamente y que no se podía fallar ni siquiera en un solo punto de la ley. Entonces trataban de hacerlo, pero obviamente sin poder hacerlo. De hecho, la Escritura dice que la ley vino a evidenciar que el hombre era incapaz de justificarse a sí mismo. Y bueno, aún ahí podemos ver la gracia en el periodo de la ley, cómo Dios pone un sistema sacrificial para que pudieran ser perdonados periódicamente de estas fallas que tenían. Pero pues obviamente ahorita que nos decía, apóstol, de que no entendían el lenguaje a pesar de que era el mismo lenguaje y todo esto, pues bueno, en parte es lo que comentaba Liber ahorita y que reafirmaba usted, en el sentido de que sí era otro lenguaje, en el sentido de que se estaba hablando de una manera diferente en el espíritu. Claro. Y que obviamente les hacía falta la revelación y no podían ellos de alguna manera acudir a esa revelación porque no les había sido impartido todavía el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Pero lo grave pues es en el tiempo actual, ¿verdad? De que ya nos ha sido impartido el Espíritu Santo, que ya hemos tenido un nuevo nacimiento, y aún así muchas personas deciden tratar de seguir viviendo bajo ese régimen de la ley. Y bueno, pues hay versículos muy duros, ¿no?, en relación a ese sentido. Por ejemplo, Gálatas 5:4, y me gustó esta versión que encontré de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Entonces, pues qué importante el poder saber que tenemos que entrar dentro de esta nueva revelación. De hecho, ellos no podían entender estas cosas, aunque se les hablara en el mismo idioma, a pesar de que también la Escritura dice que su palabra da testimonio del mismo. Entonces, no les podía dar testimonio porque su espíritu no había esos códigos que usted nos ha enseñado en muchas ocasiones. A nosotros ya nos han sido impartidos códigos en el espíritu que de una u otra manera, aún personas que a lo mejor no han recibido cierta enseñanza sobre la gracia, el espíritu les empieza a incomodar y les empieza a tratar de transmitir esta revelación de la cual estamos hablando, ¿verdad? Entonces, sí, sumamente importante para las personas que puedan entender que nuestra justicia, nuestra santidad obviamente nos fue imputada por Cristo, nos fue transferida por Cristo, pero que no podemos desligarnos de eso. De hecho, de alguna manera u otra, pues Pablo lo dijo, ¿no?, en algunas ocasiones, así como ahorita aquí en Gálatas 5:4, de que de una forma u otra sería como menospreciar el sacrificio de Cristo, el tratar de volver otra vez al sistema de la ley. Entonces, algunos a lo mejor lo hacen por ignorancia, pero ya una vez que esto ha sido revelado, no podemos hacerlo porque es como menospreciar el sacrificio de Cristo y de manera consciente o inconsciente creer que nosotros no necesitamos del sacrificio de Cristo y que nosotros nos podemos santificar o justificar a nosotros mismos. Entonces, qué importante este punto, ¿no?, que estamos tratando y hablando para que quede muy claro, entendido. Sí, la idea de estudiar los evangelios es cuáles son las situaciones que se están dando en este tiempo que son similares. Aquí Jesús dice,
dice después de que les habla durísimo, que son de vuestro padre el diablo, ¿realmente estaría Jesús poniendo el dedo en la llaga de decirles hombres diabólicos, hombres posesos? ¿Les estaría diciendo eso? No, ¿cuál sería el mensaje detrás de esta durísima declaración? Lo que le está diciendo, ustedes son producto de una raza caída. Es una raza que quedó en un ámbito diabólico del engaño. Están caídos y no tienen la capacidad de responder a esto que viene del Espíritu. Por eso les dice, ustedes me quieren matar, porque lo querían matar no de mentiritas, señor Bully. Realmente lo querían matar, y por eso dice, en ustedes se está manifestando una naturaleza, que es esta naturaleza caída. Eso era lo que estaba haciendo evidente. No era que los estaba mandando ni al infierno ni los estaba humillando, porque acuérdense que la escritura, toda la escritura que está ahí, fue pensada también en las siguientes generaciones. Entonces Jesús no podía dejar pasar estas situaciones y dejarlas en ambigüedad. Jesús, siempre que había un punto que era importante aclarar, lo aclaraba. Por eso fíjese lo que dice después: pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y esto es bien importante. ¿Por qué Jesús estaba utilizando el argumento de no haber pecado como sustento de su palabra? Entonces, muy importante, porque esto también nos tiene que enseñar en este tiempo un principio. Porque ellos lo estaban acusando de un hombre diabólico. Lo acusaban indirectamente de nacer de fornicación. Lo acusaban de mentiroso. ¿De qué más lo acusaban? De comelón, de bebedor. Lo acusaban de engreído, de soberbio. Y él les dice, de todo lo que ustedes están diciendo, no hay ninguna prueba. Nada de lo que ustedes dicen es verdad. Lo que yo digo no solamente está sustentado por una palabra, sino por un testimonio. Y hoy que tenemos revelación, ¿qué más estaría diciendo? Está sustentado por la palabra, por el testimonio, pero por algo más. Y esto es bien importante. Si no había pecado Jesús, ¿por qué no había pecado? Nunca había pecado, ni hubo pecado en él. No pecó, exactamente. Lo que está diciendo aquí, pero ahora lo entendemos nosotros, es que él tampoco tenía naturaleza pecadora. Entonces, ¿por qué habla de que él es enviado de arriba? Si él es enviado de arriba, también en su llegada a la tierra, él estaba exento de pecado. Ahora hay una cosa muy importante. Y si estaba exento de pecado, ¿qué podemos hablar acerca de sus intenciones? Íntegro, intenciones correctas. Por eso decía que no había engaño en él. En él no había engaño. Él no era de las personas que acá, sí, cómo no, y por atrás. Nunca se vio doble cara. Lo que él era de frente con alguien, lo era cuando no estaba. Su intención nunca era dañar, era amar. Su intención era presentar la verdad. Aquí le está diciendo, nadie me puede acusar de pecado, por lo tanto nadie me puede acusar de mentira. Y dice, y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, y aquí viene la respuesta ya de Cristo, los pone bajo una situación y una óptica de cuál es su realidad como una raza caída, y ahora está hablando de una raza diferente. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pero que no hay una contradicción si eran los estudiosos de Dios. A ver, ¿no era la raza escogida? ¿No eran los estudiosos de Dios? ¿No eran los predicadores? ¿No eran los más estrictos en la moralidad? Y sin embargo les dice, con todo y eso, ustedes no son de Dios.
¿Por qué? ¿Por qué, señor Bully? Predicadores estrictos, la nación escogida. ¿Por qué ellos no pueden oír la palabra? ¿Por qué ellos no pueden entender el mensaje? Y todavía para molarla les dice, ustedes ni siquiera son de Dios, son del diablo. ¿Por qué, apóstol? El micrófono, por favor. Porque ellos todavía trabajaban bajo un sistema de que las obras los estaban justificando ante Dios. Que más obras hicieran, más justicia delante de Dios iban a tener. Y no entendían la gracia. A pesar de que Él les explicó eso cuando se juntan el fariseo y el publicano. Y les dijo, ahí el que salió justificado no fue el fariseo, sino el publicano, porque habló del propiciatorio, habló de que necesitaba el perdón, habló de que no haciendo obras religiosas se iba a ganar el cielo, ni mucho menos. Entonces esa era una de las causas. Y la principal causa, que aunque la gente tenga celo, tenga religión, sea moral, pudiera decir hasta el pueblo escogido, si no se nace de nuevo, no se puede. No se puede. Sí, Leti, pero pásele para acá, siéntese acá adelante para el micro, porque si no, no sale en la grabación, mija. Véngase, mija de Amanda, para acá, ándele. Yo estaba pensando, apóstol, en que Jesús cuando les dice ustedes no pueden entender, y todo ese sentido que en la manera en que él habla, lo que se leyó ahorita, aún así Jesús les hablaba de esa manera, a sabiendas de que ellos no iban a poder entenderlo en ese momento. Y eso a mí me hace pensar en que lo hacía debido a que llegado el momento, ellos iban a recordar lo que él les estaba enseñando, les estaba transmitiendo y lo iban a entender. Sí, Leti. En su momento lo iban a entender. Muchos de ellos, acuérdense, cuando Pedro predica en Hechos, ¿quién se acuerda de cuánto fue la conversión? Hubo una de 3,000 y creo que después hubo otra de 5,000. ¿Habría fariseos ahí? Sacerdotes, principales. Ahí ha de haber habido como en botica. Vagos, no vagos, religiosos, no religiosos, porque estas palabras las empezaron a recordar. ¿Qué es lo que? Pero ahora, bueno, ya llegaremos ahí. ¿Qué les predicó Pedro en esa ocasión? Se lo dejo de tarea. Pedro empieza a hacer una predicación extraordinaria, trayendo la sombra, habiendo Dios hablado de tal manera, nació o sea, trae un entendimiento histórico del Logos. Él les presenta el Logos históricamente, pero luego les dice, ese Jesús que ustedes crucificaron fue el que anunciaron todos ellos. Ahí es cuando viene, nada más que aquí es clave, Leti. Aquí se conjunta ya no con la labor de Cristo solamente. Ahora, ¿quién estaba trabajando en la tierra? El Espíritu Santo. Entonces, esta palabra, cuando Jesús les habla esto y esto y esto, el Espíritu Santo a ellos no los estaban ni convenciendo de pecado ni nada. ¿Qué es lo que hace ahora sí cuando se predica? Cuando se llega a término lo que Dios tiene que hacer en este plan perfecto, que era llevarlo a la cruz. Ahora, después de la cruz, el Espíritu Santo tiene otra labor. Ahora sí el Espíritu Santo dice, haga de cuenta que yo quiero que lo quiero hacer coloquial, lo quiero rebajar a un lenguaje muy, muy entendible. Prácticamente lo que han de haber dicho el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es, ahora sí, Cristo se sienta a la diestra, va a ser impartido en las personas, pero al que le toca convencer de pecado a la gente es al Espíritu Santo. Por eso cuando viene esa predicación en Hechos, no recuerdo si es Hechos 2 o 3, ahora ya está trabajando el Espíritu Santo de tal manera que yo me puedo imaginar, así como en una fotografía o en una película, el efecto del Espíritu Santo sobre esas personas. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué se imagina, Leti, usted que
que trajo este tema. ¿Cómo se imaginarán las personas reaccionando por la obra del Espíritu Santo? ¿Qué habría pasado ahí? Bueno, hay un ejemplo en la escritura, me recuerdo ahorita, yo no me aprendo mucho el libro, pero un fariseo fue y les dijo, ¿qué tengo que hacer para ser perdonado? Algo así les dijo, porque en ese momento entendió, recordó las palabras que se le habían dicho. ¿Qué le pasaría a usted si una persona que la ama, la trata de ayudar todo el tiempo, le auxilia, usted llega a la casa y está barrida, trapeada, y usted le pega, la insulta, la maltrata, y de repente pasa un tiempo y descubre que esa era una persona que no lo hacía ni por dinero, ni por nada más que puro amor, y le hablaran de ella y le dijera, hay un último recado para usted? Esa persona a la que usted golpeó, rechazó, dice que no se acuerda nada de lo malo que usted le hizo, que la ama, le haya hecho lo que usted le haya hecho. ¿Cuál sería su reacción interna de usted? ¿Qué le pasaría a usted? Mucho agradecimiento, ¿verdad? ¿Y nada más? Amor. Amor. Yo le aseguro que lloraba. Claro. Se rompería. Eso yo me imagino que la escena de Hechos, cuando empieza, imagínense los que lo llevaron a la cruz. Imagínense los que gritaban, crucifícale. Imagínense los que se burlaban de él. Imagínense los que le arrancaban la barba. Los que se burlaron, los que se reían. Cuando viene la hora del Espíritu Santo le dice, ese que ustedes le hicieron es Cristo, es Dios, resucitó y ahora quiere entrar dentro de ustedes. Lo que pasa es que el tiempo llegó. Yo me imagino que algunos han de haber caído de rodillas, algunos han de haber llorado, algunos han de haber dicho, ¿qué hicimos? ¿Habrá habido algunos ahí de la cúpula religiosa también? ¿Se imagina el arrepentimiento que ha haber habido? Tremendo, pero eso no lo produjo más que el Espíritu Santo con una predicación inspirada por el Espíritu Santo. Dice, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y era lo que predicábamos ayer. Una de las características para la iglesia es que ahora tenemos que aprender a oír al Señor. Tenemos que aprender a oírlo a través de la palabra, tenemos que aprender a oírlo a través de su palabra que Él nos habla en todo momento. Que no me voy a meter ahí, porque eso usted lo puede ver después en los discipulados. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ya cuando les dicen, no son de Dios, los judíos dicen, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Otra vez lo quieren descalificar. Ahora, ¿por qué lado? Por el aspecto geográfico y ahora espiritual. O sea, volvemos a lo mismo, un lenguaje y otro lenguaje. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y aquí viene otro trancazo. Ya nomás con eso, híjole, de veras cómo les iba a los pobres. A mí sí me dan lástima ya, Mónica, tanto trancazo que les da. Pero no entendían, pero no podían. Eso porque ahora les dice, ya no nada más Dios me envió, ahora ese es mi papá. O sea, ya ahora está hablando ya de una esencia. Y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿De quién estaría hablando? ¿De quién buscaba gloria? De los fariseos. Se está diciendo, todo esto que yo les estoy hablando, no estoy buscando ningún beneficio. ¿El beneficio para quién era? Es para ustedes. Es lo que pasa muchas veces, por eso le digo que lo tenemos que traer al tiempo presente. Cuando hay personas que realmente le predicamos a la gente, le enseñamos a la gente, le explicamos los diseños, y la gente, muchas veces la gente dice, ¿y qué estás buscando? Nada. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que conozcas a Cristo. Porque si conoces a Cristo, tu vida va a cambiar. No te estoy pidiendo nada, no estoy buscando nada de ti. Es más, con todo respeto, a lo mejor tu vida muy personal y lo que tengas no sé si me explique, pero tengo una carga, tengo una necesidad de hablarte de esto, porque el beneficio de que entres a Cristo, ¿de quién va a ser?
tuyo. Pero ¿por qué la gente cree que a veces es vanagloria? Porque seguimos teniendo la cultura, aún cristianos, que lo que andan buscando de Cristo son las, ¿cómo se llama? Las añadiduras. Habrá gente que quiera que le den la bendición. Bendígame, ore por mí, pero nunca quieren cambiar sus vidas. Y será un gran error. Sí, yo te echo del agua bendita. No, hermano Sergio. Eso ¿sabe qué es? Crueldad. ¿Quieres que te vaya bien? No es mi oracioncita. ¿Quieres que te vaya bien? No es que ahí viene el ungido a darte un abrazo. ¿Quieres que te vaya bien? Hay una manera de que te vaya bien. ¿Cuál es la manera de que a la gente le vaya bien? Y después de que tiene a Cristo, vivir de acuerdo a los diseños, exhortarlos, vivan de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero ¿qué pasa cuando a la gente se le dice, vívelo de acuerdo a los diseños y no quiere? No, pero va a seguir buscando lo que decíamos ayer, ¿quién le dé la palabrita? ¿Quién le profetice algo? Y aquí lo que está diciendo Jesús, yo no estoy buscando nada, ningún beneficio personal. Y luego dice, pero hay quien sí lo quiere. ¿Y quién era este que sí lo quiere? El sistema fariseo. Porque el sistema fariseo sí tenía intereses personales sobre la gente. ¿Por qué? Claro, mija. Era un sistema de control, era un sistema de manipulación. Y dice poder. Y dice no nada más eso, que ellos eran tan fanáticos de su religión farisea, que dice que ellos eran capaces de hacer prosélitos. ¿Hasta dónde dice, doctor, que podían hacer prosélitos si era necesario? Si para conseguir que su ego de ser fariseo se engrandeciera, ellos podían caminar largas distancias para tener un adepto. Y Jesús le está diciendo, yo no quiero ni necesito eso. Yo vengo a predicarles una verdad que les trae un beneficio, ¿sí? Por eso es bien importante. Nosotros damos gracias a Dios por la gente que viene aquí. Ha venido gente de muy altísimo nivel, ¿verdad? A predicar y damos gracias. Pero ¿cuánta gente en vez de atesorar la palabra va en busca del hombre? ¿No lo hemos visto cuántas veces? Es que vino el apóstol tal, vino el profeta tal. Ok, ¿qué es lo que aprendiste? Ahora, ¿de dónde nos viene la cultura de écheme la bendición? ¿De dónde nos viene? Romana, completamente. ¿Sí? Cuando la obligación nuestra es no andar echando la bendición. ¿Cuál es la obligación nuestra? Presentar a Cristo, y a los que ya están en Cristo decirles que ¿qué? ¿Cómo? Lo que hay que hacer. ¿Cómo tienen que vivir? Pero eso al inmaduro no le gusta. Al inmaduro, ¿qué le va a gustar? Por eso de repente se oyen predicaciones de gente del nuevo pacto que insistimos, ¿estamos en contra de que la gente se caiga cuando oran por ellos? No, se pueden caer 2000 veces si quieren, y gloria a Dios. Si Dios los quería tirar, que los tire. Pero la caída cambia a las personas. No, la transformación de la gente es por mediante de él. La renovación del entendimiento. ¿Y qué más? Que mediante esta renovación, como decíamos ayer, ahora seamos obedientes. Exactamente. Puede tener la revelación y ni siquiera obedecerla. Entonces, la obediencia nuestra es importantísima. Y Jesús está diciendo clarísimo, yo no tengo ninguna intención. Hay quienes la tienen. Y fíjese lo que dice después. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga.
de cierto os digo, el que guarda mi palabra, ahí está, no verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos, válgame Dios, de que tienes demonio. Hijo, ay Dios mío, ya me enojé, señor Bully. ¿Le seguimos o ya le paramos? Porque con estos fariseos no se puede. Sergio. Bueno, mandar un saludo a Francisco Ochoa, a Jorge Morales, que nos está viendo desde Utah. Abrazo. Queremos saludar a Marisol Jara, a Jesús Arturo Jiménez, a Eduardo Rivera, a Manuel Ojinaga. Queremos saludar también al contador a Beto Aragón. Queremos también saludar a Alberto Guerra, a Alberto Reyes también. Y pues bueno, algunas de las personas que nos están viendo, Eduardo Ondarza desde Monterrey también, y el profesor Isaac Lomas, bueno, entre muchos otros que nos están viendo, Paola Pacheco, algunos otros que nos están viendo en este momento. No, pues les mandamos un abrazotote. Y disculpen los que nos están viendo que ya nos desesperamos con los fariseos. Ahora que viene y Jesús les dice, tengo la mejor intención, los quiero ayudar, ¿verdad? Este mensaje que estoy trayendo es para bendición suya. Ahora dicen los fariseos, ahora nos convencemos que tienes demonio, dice. Abraham murió y los profetas. Y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Por qué hacen esta declaración? ¿Por qué lo acusan ahora de que tiene demonio? Porque tampoco era fácil la conclusión, aunque estemos enojados, Bully, con los fariseos. ¿De dónde concluyen ellos que estaba endemoniado? Tienen dos variables, doctor Ugarte. Fíjese lo que dice. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. En base a esta declaración, ¿por qué le dicen que está endemoniado, doctor? O sea, de acuerdo a lo que dicen los fariseos, Abraham murió y los profetas. Pero creemos que estás endemoniado tú, porque dicen que si guardas tu palabra nadie sufrirá muerte. Porque consideraban muy superior a los profetas y a Abraham. Eran sus referentes de grandes personas, y Moisés también, pero no lo menciona. Entonces a él no le daban, ni siquiera lo reconocían como un enviado. Así es. Y lo que está diciendo es que si Abraham murió y los profetas murieron, que ellos dependían de quién dependían los profetas y Abraham. ¿Para quién trabajaban los profetas y para quién trabajaba Abraham? Para Dios. Y están diciendo, si ellos que trabajaran para Dios, que eran grandes hombres, era el padre de la fe, eran los profetas, se murieron, ¿tú quién eres para decir ahora que el que oye tu palabra no va a morir? Otra vez, un lenguaje de arriba y el lenguaje de abajo. ¿Estaba diciendo Jesús que no íbamos a colgar los tenis? ¿O estaba diciendo Jesús que no se nos iba a parar un día el corazón? No estaba hablando de eso. ¿De qué estaba hablando? De vida eterna, cosa que no pudo proveer nadie más que Cristo. Entonces ellos otra vez están hablando en un ámbito totalmente terrenal. Están diciendo, por favor, pues si Abraham, los profetas se murieron sirviendo a Yahvé o a Jehová, ¿tú quién eres para decir que ahora el que cree en ti no se va a petatear? Perdón, Leti. Y bueno, no entendían que él era el mismo Jehová o Yahvé, pero tienen como referencia a Abraham que se murió y a los profetas que se murieron. ¿Y cómo es posible que digas que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Y ahí sí se cansaron ellos y dice, y cada uno se fue a su casa. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Vamos a ver qué responde Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Dice, mi Padre es el que me glorifica,
al que vosotros decís que es vuestro Dios. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros a Él no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿A qué se está refiriendo ahí? A que a Abraham le fue revelado y se le había prometido que en su simiente serían benditas todas las naciones, y Dios le permitió tener el entendimiento de que esa simiente no eran varios, era la simiente, era Cristo, y Abraham pudo verlo en un futuro y se gozó. ¿Cuántos años atrás, Bully? Muchísimos años atrás. Dice, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Otra vez, lenguaje de arriba y el de abajo. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuera, no dice yo existí, no dice yo era. ¿Qué dice? Les está diciendo: yo soy el yo soy. Yo soy Dios. Entonces ahora sí, si tenían instintos asesinos, ahora sí les salió. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando, ¿dónde? Por el medio de ellos se fue. Conclusión: para ellos imposible. Imposible. Declaraciones claras de Jesús, clarísimas. La pregunta es: ¿clarísimas para quién? Para nosotros. ¿Para ellos eran claras? Para ellos eran confusas, y todavía más que confusas. ¿Qué cree que eran esas declaraciones para él? Heréticas. Por eso le decían que tenía demonio. El punto es ese, señora Leti. Hoy, ¿a quienes se les dice que son de la nueva era? Que son endemoniados, que están en la mentira. Hoy, ¿a quienes se les dice eso? A los que han entendido su origen en Cristo, su posición en Cristo, su identidad en Cristo, su destino en Cristo, otra vez no en la religión, en el Cristo eterno, su misión en Cristo, la misión que tenemos en la tierra. Porque el estilo de vida ya no es algo religioso, sino espiritual. Hoy a esa gente se le dice: están mal. A lo mejor no nos dicen, Mónica, que tenemos demonio, pero nos podrán decir, para unos nos podrán decir fanáticos, a otros nos podrán decir libertinos, mentirosos, exagerados. Todo eso nos podrán decir, porque, como dice usted, no ha cambiado. La pregunta es: ¿por qué no ha cambiado? Y si la contestan aquí, se gradúan ustedes. ¿Por qué no ha cambiado esas circunstancias? ¿Por qué siguen siendo tan parecidas a las de él? Porque siguen concluyendo como gente de abajo. Unos por no tener el reino, por no tener a Cristo, por tener solamente religión.
Pero ¿qué de los que ya tienen a Cristo? Porque no hay revelación de identidad y de todo lo que hemos hablado, porque se sigue concluyendo desde dónde, desde abajo, desde las obras. Por conveniencia, por mañosada, porque son de abajo, porque no les gusta que nadie los corrija, porque a nadie le gusta que lo confronten con su verdad, porque a nadie le gusta compromiso, por todo eso, ¿sí? Incluyendo la religiosidad, ¿eh? No estamos hablando nada más de malos hábitos. Por la mezcla de pactos. Y porque hasta en la religiosidad, pues quien más aparenta es el que tiene más seguidores, es el que se supone que es más santo. O sea, todo eso sigue siendo motivadores muy similares. Cuando viene esta revelación de identidad en base a la obra de Cristo, nos debe convertir en personas sumamente humildes, en el sentido de saber que todo lo que somos es por Él, pero sumamente con una cultura de grandeza por el Dios que tenemos dentro, por el Padre que nos cubre, por la naturaleza que tenemos y por el Espíritu que siempre nos va a guiar. Son conclusiones totalmente diferentes. Pastor Sergio. Bueno, ya se nos Se está acabó terminando el el tiempo. Queremos mandar un saludo también a Ricardo Castro. Queremos mandar un saludo a Carlos Daniel Barrón Chávez de Chihuahua y también a Adriano Galeano, que nos ve desde Bucaramanga también. De Colombia. Bueno, pues les mandamos un fuerte abrazo y acuérdese que en estas transmisiones en vivo usted puede interactuar con preguntas y comentarios. No les declaramos que Dios los va a bendecir, declaramos lo que ya dice este pacto, que ustedes ya están bendecidos